Para la entrevista de hoy, quisiera comenzar con un agradecimiento que le hacían a nuestro invitado de hoy allá por los años 2016, cuando le estaban dando el premio honoris causa, y uno de los chicos, ya adulto, decía: gracias, Chito, por hacer de nosotros, de nosotras, ciudadanos de bien, íntegros, con ética y nunca bajar la cabeza ante nadie y dignificar nuestras raíces, nuestra historia y perseverar por nuestros sueños y aspiraciones. Me imagino que al escuchar Chito ya más o menos deben saber quién es. Él es maestro de primaria, es un referente sobre el protagonismo político de la infancia y adolescente, es fundador del movimiento de adolescentes y niños trabajadores, hijos de obreros cristianos. Es profesor de la Maestría de Políticas Sociales y Promoción de la Infancia. Es coordinador también del Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes y Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe. Está con nosotros esta tarde Alejandro Kusianovich. Alejandro, bienvenido a nuestro programa. Es un placer y un privilegio tenerte con nosotros, claro que sí. Gracias. Mira, Alejandro, ya sabes que nuestro programa de hoy tiene que ver con este capítulo sexto, ¿no? De la encíclica sobre el diálogo y amistad social. Y le hemos llamado conjugar el verbo dialogar, ¿no? Entonces, dinos, ¿con qué conjugarías tú a partir de tu experiencia el verbo dialogar? A ver, dialogar es una cuestión de espíritu. Es decir, una disponibilidad de uno entero. Pero no hay diálogo. El diálogo no puede resumirse a una yuxtaposición de pareceres, de opiniones, de maneras de pensar. No es una yuxtaposición. El diálogo obligatoriamente es una trenza, es un tejido, es una forma de irse entrecruzando y al mismo tiempo, cuando decimos que es una cuestión de espíritu, no es jamás una técnica. No lo puedo reducir a una especie de fórmula que cubre exterioridades. No, se dialoga desde el fondo de uno, si no, no es diálogo. Entonces, esto para mí me parece fundamental, porque en el fondo, la quinta esencia del diálogo es un resultado, no es un cálculo, es un resultado. Resultamos dialogando, ¿qué quiere decir? Encontrándonos, la capacidad, por lo tanto, de que no es una etiqueta, no es un buen comportamiento. No. Miren, hay experiencias. Por ejemplo, las organizaciones de niños y niñas hace unos cuantos años aquí en Lima se reunieron con algunos representantes o que fungían de representantes del Banco Mundial para dialogar sobre aspectos de lo que eran las condiciones que planteaba el banco para sus políticas. Y lo querían hacer con infancia, si lo hicieron aquí, con grupos de niños y niñas reunidos. Y era interesante porque también se pudo constatar de que el tema no era dennos algunos tips para poder entender
lo que es entrar con un proyecto económico, con un proyecto minero, con un proyecto de aguas, lo que fuera. Pero el tema no era, ya hemos dialogado con los niños sobre tal problema, ¿no? Entonces, ¿para qué diablos ha servido ese diálogo? ¿Cuánto de ustedes y de nosotros o de los propios niños pudo cambiar al escuchar los planteamientos de los funcionarios? Y al revés, ¿con qué me quedo y con qué creo que no? Entonces, el diálogo, la propia palabra diálogo, dia quiere decir más allá de, más allá de qué? Del logos, es decir, más allá de la palabra. Porque en el fondo no es una cuestión de oír los ruidos de la pronunciación y de la verbalización de algo. Diálogo es ir más allá de la sonoridad de la palabra y preguntarnos ¿y qué subyace a esto? Hay un conocido autor italiano, Agamben, él dice, la palabra no puede aprisionar la complejidad de lo que queremos comunicar. Es decir, siempre lo que decimos es una parte de lo que sentimos. Es siempre una manera de expresar, torpe o menos torpemente, la complejidad. Es mucho más lo que dejamos de decir cuando decimos algo que lo que podemos decir cuando decimos algo. Esto que parece un trabalengua no lo es, porque es verdad. ¿Quién de nosotros no ha hecho la experiencia? Y si uno es papá o mamá en particular, cuando le dice a su niño, a su hija, te quiero, o a su esposo, te quiero. Se lo puede decir 150,000 veces, hasta antes de morir si se quiere. Y nunca termina de agotar. Siempre hay una novedad. Y siempre queda algo que no logré. Por lo tanto, el diálogo es ir más allá de lo que la palabra formalmente puede estar intentando comunicar. Pero me parece fundamental reconocer que dialogar supone algo que decía Jacques Lacan, el psicoanalista, decía, se necesitan tres cuestiones. Se conjuga con el verbo escuchar. Hay que aprender a escuchar. Y escuchar no es un problema del tímpano. Me tengo que poner un aparatico aquí para poder oír. No. Escuchar es una actitud espiritual. ¿Acaso no sabemos cuando un niño le dice a mamá, te quiero decir algo? Sí, hijito, y está lavando platos la mamá. Sigue, sí. No, no me estás escuchando. Sí, te estoy oyendo, habla nomás. No, es una actitud corporal también. Es una actitud de mirada. Es una actitud compleja. Entonces, decía, escuchar es fundamental. Dos, comprender lo que uno ha escuchado. Porque acaso, no sé, acá está grabado. Esto fue lo que tú dijiste. Claro, pero no en el sentido que usted le da. Se acabó. No basta una buena actitud para escuchar, sino si he comprendido lo que me quiso dar como mensaje aquello que yo escuché. Porque ahí hay un tiempo y hay una distancia y hay una subjetividad que puede ser selectiva. Entonces, dialogar, miren ustedes qué complejito, pero me pareció importante
porque en el fondo, tampoco vas a decir, ya te entendí. ¿Qué has entendido de lo que te he dicho? Oye, con un médico no lo pasa igual. El médico, si no escucha, ¿para qué ha venido usted al consultorio? Dice, bueno, porque me duele acá y por esto. Ay, ya, mire usted. Y ahí entra el diálogo de decirle, ¿usted cree que eso es porque usted estaba un poco mareado en ese momento, mareado en el sentido, no de estar tranca, ¿no? Pero no es por eso, es porque usted le ha bajado la presión, lo que sea. Es decir, aprender a escuchar, a comprender lo que se ha dicho, pero también a corregir, también a modificar, también a darle otro volumen, también a intentar ver la complejidad de lo que alguien me quiso compartir. Pero tampoco basta eso. Dialogar, como dicen los chicos, ya le hablé tantas veces al profe, ¿no? Pero no sirve para nada, todo sigue igual, ya está todo decidido. Hace unos años, cuando se preparaba aquí la propuesta del Plan Nacional de Acción por la Infancia, los chicos trabajadores fueron entrevistados. Los llamó un funcionario bien, muy bueno, y habló con ellos. Y los chicos le dijeron lo que sentían y lo que pensaban para ese plan. ¿Saben lo que dijo el funcionario? Es formidable, yo creo. Dijo, por aquí hubiéramos empezado, porque en el fondo ya está todo armado. Ustedes son los últimos. Por aquí hubiéramos empezado. A mí me parecía una honestidad formidable. ¿Qué quiere decir esto? Que no se dialoga para que las cosas estén exactamente como las planteamos obligatoriamente. No, dialogar supone, por eso es una actitud de espíritu. Hay que tener la suficiente pobreza espiritual, como dirían los profetas antiguos, ¿no es cierto? Cuando hablaban de los pobres de Yahvé, de los anaín, abiertos, con una disponibilidad a la autocrítica, a revisar lo propio, dialogar es siempre un riesgo, que puede ser un riesgo formidable, porque pueden salir novedades, pero también el riesgo de desinstalarse uno de convicciones, ¿no? De una serie de construcciones, de imaginarios sociales que forman convicciones y dan seguridad. Estar dispuesto a poner eso sobre el tapete al escuchar, al comprender, al dejarme interpelar. En el fondo, el diálogo es un interrogatorio, pero no en el sentido de ajochar a uno, arrinconarlo. Es un interrogatorio que uno mismo se hace a sí mismo sobre sus convicciones, sus seguridades, aquello que hemos transformado en algo naturalizado. Así es, así lo aprendí, así me lo dijeron, así es aquí. Entonces, miren ustedes, cuando hacemos una cuestión de espíritu, lo que estamos diciendo es una cuestión de flexibilidad, de disponibilidad a desaprender y a reaprender cosas. Entonces, sin la posibilidad de una autocrítica, que nos, cuando digo autocrítica quiero decir, me pongo a escuchar dispuesto a que lo que yo creo, afirmo, le da un sentido a mi vida, o le da estabilidad y seguridad a mis emociones, etcétera. Lo pongo didáctica, pedagógicamente, pero humanamente, éticamente, como una pregunta
para ver de convalidar o de qué matices o de qué otros caminos habría que emprender. Entonces supone una gran humildad no transformar nuestras convicciones en dogmas. Esto para ver dos cosas, eso lo dice Mohan, Edgar, gran tipo ya cumplió 100 años. Y él dice una cosa que ha sido fundamental para repensar cuestiones en la vida. Y es la importancia de la complejidad. Toda simplificación es una mutilación, es un riesgo de alejarse de elementos de verdad. Por lo tanto, la complejidad no es la complicación, sino es tener en cuenta que con nuestra mirada, con nuestro análisis, con nuestra manera de pensar algo, no agotamos esa realidad. Oye, eso la relación humana es permanente. ¿Por qué seguimos queriéndonos? ¿Por qué seguimos en esa actitud? Porque guardamos una reserva de admiración, de dejarnos sacudir, de dejarnos interpelar, de dejarnos tocar en fibras que quizás en otras circunstancias no aparecen. El diálogo es eso. El diálogo, por lo tanto, es siempre un diálogo para retomar la complejidad de cualquier acontecimiento, de cualquier dimensión de la vida humana. No se agota con una sola mirada. Y esto, me parece a mí, nos abre a un segundo elemento que plantea Edgar Morin, que es la incertidumbre. Y uno dice, hay que estar seguro de lo que uno hace. Sí, claro, pero no cerrado. Seguro no es cerrado. Seguro es en lo que estoy convencido, lo planteo, pero me mantengo abierto a que esa convicción pudiera adquirir nuevas dimensiones para afirmarse o para interrogarla y preguntarnos de una forma mejor de la que yo creía hasta ahora que era la mejor. Entonces, entre complejidad e incertidumbre, el diálogo es eso. Nos complica la vida. Mejor no hables, porque vas a salir medio mareado de todo eso, ¿no es cierto? O vas a venir dudando. Claro, estás hablando con qué amigos o con qué amigas que ahora dudas de todo lo que tú aprendiste en la familia. Bueno, pues, como si la palabra de papá, mamá y de la familia fuera equivalente a la palabra de Dios, ¿no es cierto? No, es algo que escucho con cariño, con afecto, con atención, con cuidado, le damos peso, vale, claro que sí. Por eso que nos extrañamos cuando una cosa, una niña o un niño llegan a ser adolescentes y dicen, un ratito, mamá. Eso lo dices tú, pero hay que se estar apuntando. Entonces, esta complejidad y esta incertidumbre supone una dimensión, lo voy a decir con una palabra media rara, pero no se preocupe, una actitud heurística de búsqueda. Eureka, ¿no es cierto? Encontré. Entonces, el diálogo supone que uno va con apertura, con una capacidad de preguntarse a partir de lo que escucha sobre sí mismo. Oigan, el habla es cuando uno habla consigo mismo todo el tiempo. Ustedes que me están escuchando ahorita, están diciendo, pucha, tendrá razón este pelado o no. ¿Será así o no? No, normal, así es. Todos vamos eh, haciendo pasar por nuestra propia malla, ¿no? Por nuestro propio discernidor, discernidor. ¿Con qué me quedo y con qué no? Claro que sí. ¿Con qué me quedo de lo que el otro dice? Pero ¿con qué me quedo de lo que yo pensaba que tenía que ser así? ¿Y con qué? O que por lo menos empiezo a buscar solidez,
para que ningún cambio sea solo porque escuché o porque me dijeron o porque... No, hay que ser serios con lo que se afirma y con lo que se deja de afirmar. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Esto supone una cuestión muy importante y es en el fondo no revisar por revisar la forma de pensar o las representaciones sociales que nos hemos formado, ¿no? Que después devienen en culturas. Por ejemplo, el hecho de que se haya impuesto a lo largo del tiempo que la mujer, que la mujer, por ser mujer, y eso dura hasta ahora en algunas culturas, es inferior al varón. Bueno, eso trae consecuencias a todo nivel, no solamente al interior de la vida de los compañeros, sino también en la manera de organizar la sociedad, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, o decir, el niño, por lo tanto, todavía le faltan horas de vuelo, no hay que comerse todo lo que dice un niño. Es un niño. Hasta incluso la palabra infantil como un insulto. No seas infantil. O ahora que se nos ha impuesto a nivel global, es una batalla, no digo perdida, pero por ahora no ganada. Cuando un organismo internacional dice trabajo infantil igual algo inaceptable. Y entonces las políticas sociales, la distribución de recursos, la persecución, la imposición de la escuela, en lo que la escuela tiene de ritual. O sea, si no estás en la escuela, no eres niño. Eso significa en el fondo que necesitamos recuperar la fuerza de la palabra. Miren ustedes, este mismo autor, que yo mencioné, este psicoanalista francés, pero no es para tirar a pana, dice, somos un parler, parler, hablar, être, ser. Somos nuestra palabra. Qué importante. Por eso hay culturas en donde no prima el papel sello sexto ni la escritura, sino la palabra. Porque la palabra es una. Así como me das tu palabra, hasta ahora en lo político hemos oído palabra del maestro, bueno, ojalá. Entonces, somos nuestra palabra. Entonces, en el diálogo nos estamos entregando, nos estamos exponiendo a aprender, a descubrir, a quedar espaciados por novedades. A veces los adultos ya lo perdemos, porque ya creemos que lo sabemos todo. Y cuanto más vejete va siendo uno, más peligro hay de transformar la experiencia en un modelo. Y no es ningún modelo, puede ser una inspiración, pero no un modelo. Alejandro, Dime. Alejandro, me parece extraordinaria esta explicación de cómo conjugar y desentrañar, diríamos, en la esencia de lo que es el diálogo. Ahora, tú escribiste un libro hace ya un poco más de 20 años sobre la condición, aprender la condición humana, un ensayo de la pedagogía de la ternura. Y tú mismo en un evento o en un discurso decías, ternura parece una palabra linda, dulzona, yo diría medio romántica, y sin embargo no es así. ¿Qué tiene que ver, cómo articulamos a esto que nos estás diciendo del diálogo, el caminar, el construir, el aprender a vivir
con la ternura en nuestra vida como condición humana. Claro. A ver, me parece que levantas un punto que es clave, ¿no? Y que también está en el capítulo 6 de la Fratelli Tutti, ¿no? Que al Papa le criticaron del campo feminista y con razón. ¿Por qué Fratelli? ¿Por qué no Sorelle también, no? Bueno, es el problema de la lengua, pero importante. Tampoco me gusta lo de fraternidad, porque es frater, hermano. Pero interesante hablar de hermandad. Bueno, pero bueno, esos son detalles que tenemos que tener en cuenta solo, no para demoler y quitar fuerza, sino para recuperar la complejidad, porque el lenguaje también expresa nuestros límites. Entonces, cuando en ese capítulo se habla que tenemos que ir hacia una cultura de la comunicación, una cultura del diálogo y de la amistad social. El componente amistad toca lo subjetivo. O sea, amistad no es una técnica. Amistad es entregar algo que tiene que ver con nuestra subjetividad. Y es algo que tiene que estar arropado en una dimensión de, de una cuota inicial de afecto. Porque la amistad es eso. La amistad es sentir. La amistad no es una cuestión puramente cerebral ni del cerebro reptil, sino es la expresión de algo que Mire, esa fue la pelea formidable que dio Jeremías, capítulo 31, cuando dice Yahvé, les arrancaré el corazón de piedra. Eso lo dice en Ezequiel. Y en Jeremías dice, ya no escribiré más el decálogo en piedras para que aprendan. Lo voy a escribir en su corazón para que no tengan excusa de decir, no lo leí, no me enteré. No, lee tu corazón. Está inscrito dentro. El diálogo juega ahí. Y eso es parte de la capacidad de, de una emoción, de una reacción emocional, que puede irse conformando como un sentimiento cultivado, que le va dando volumen, sin caer en ingenuidades. No. Entonces, por ahí me parecía a mí importante reconocer que solo hay encuentro cuando hay una cuota inicial de disponibilidad a comprometer el mundo de nuestra sensibilidad. Si no hay eso, mandan. Esa es la amistad, ese es el afecto. Pero ojo, en ese texto que tú has señalado, también se dice, creo otra cosa, por lo menos. Y es, nadie reparte ternura. Ya como uno va al grifo a tomar gasolina, ¿no es cierto? A ver, póngame tanto. A ver, ponme un poco de ternura. No, la ternura puede emerger dependiendo de la calidad y de la calidez del vínculo que se trae. Dialogar es vincularse. Y hay vínculos tóxicos. Hay vínculos absolutamente liberadores. ¿Cómo trabajamos eso? Porque dialogar es encontrarse consigo mismo gracias a otro.
Por lo tanto, cariño, el afecto, la ternura, ¿verdad? Es siempre lo que el Papa llama en ese capítulo una amistad, un afecto social. Es decir, no es que yo me construyo mi ternura y me vuelvo tierno y digo, voy a repartir mi ternura, por amor del cielo. Va a depender de qué nexo, de qué calidad y calidez en la relación. Y puede emerger la ternura. Hay que cuidarla y que hay que ser vigilante porque hay que evitar que el diálogo amical, afectuoso, de cercanía, devenga en una estrategia de sometimiento, de seducción. Seducir es una forma de violar. Seducir no es privar al otro de su capacidad de autonomía y autodeterminación para que mantenga su vigilancia sobre sí mismo, sobre lo que está escuchando y sobre las cercanías que puede tener. Entonces, ¿cómo hacer que el encuentro, es lo que dice Alan Badiou? Él dice una cuestión que me parece muy importante. Ojalá el diálogo fuera un acontecimiento. Y el acontecimiento es más que un simple evento, que un simple encuentro. No nos pasa a todos. Escuché fui a tal evento, me encontré con tal persona, o encontré a tal persona en el camino y me detuve a preguntar por qué pasaba. O vi una mujer, o un niño, o alguien, y al intentar, como el buen samaritano, ¿no? Que lo cita también el Papa, entregarle parte de mi tiempo y de mi necesidad de dejarme sacudir, no por blandenguería, sino fundamentalmente por una sensibilidad ética. Eso, por ejemplo, es fundamental. Y uno dice, fue un acontecimiento que cambió mi vida. A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Encuentros con circunstancias en las que uno dice, esto me llama a otra cosa radical. Radical en el sentido de sacudir los cimientos de mis seguridades. Entonces, a ustedes seguramente están escuchando, les habrá pasado algo así. Si no, no hay modo de ir torneando nuestras propias vidas, ¿no es cierto? A mí me pasó con un niño cuando era profe del año 58, que siempre me llegaba tarde a la escuela. Y un día ya compañeros se pusieron medio celofanes, pucha, profe le hace entrar a este pata que llega siempre, ¿cómo se llama? Media hora después que ya estamos en clase. Yo le dije, espérame, salí de la clase. Y digo, compadre, ¿por qué me llevas a esta hora? Lo cuento siempre esto, porque para mí fue un acontecimiento. No fue solamente una circunstancia. Ujú. Y me dijo una cosa formidable, me dijo, mira, yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana para llegar a Caraballo, estoy hablando del año 58. Ujú. No había micros, no había, para ir a comprar lo que mi mamá necesita para el restaurante donde ella trabaja. Llego, tomo mi desayuno y me vengo para acá y por eso yo entendí algo fundamental. Esa criatura no era solo un alumno, un estudiante, un niño que tenía que colaborar con su madre, de trabajar, de ir a los campesinos de Caraballo,
y comprar y traer, etc. Eso le cambia la vida a uno. Yo no soy maestro de alumnos, yo soy un docente de chicos que tienen su propia historia. Entonces, ¿cómo hacer que el diálogo también pueda tener una apertura para que se transforme en una acontecimiento, en algo que da sentido a nuestras vidas? Eso es lo que hace que el diálogo tenga un carácter ético. Porque siempre, como todo diálogo es siempre social, como toda amistad es social. Pero que el Papa refuerce amistad social es para decir, no es de pequeño grupito, de mi yunta, de mis amiguitos, no, de mi pequeño grupo, como él muy bien lo dice, ¿no? No es que eh, es es una relación de socios. Lo dicen. Sí, Alejandro, ya Es simple. estamos casi para terminar, pero quisiera hacerte una última pregunta que me parece importante, porque tú cuando hablas de esta pedagogía de la ternura que nos has ido describiendo en concreto, la ternura tiene que ver con lo real, con lo concreto. Tú hablas de pedagogía de la ternura como pedagogía del protagonismo. Y yo quería preguntarte, en este contexto que vivimos, donde es importante el tema de la memoria, donde es importante esto que estás diciendo del diálogo, de la sensibilidad, ¿cómo articulamos ternura y protagonismo en un contexto difícil, turbulento, revuelto, para aprender a dialogar entre lo diferente, lo diverso? Por eso a mí me parece interesante cuando el Papa señala que es necesario transformar en una cultura nueva y no solamente en un comportamiento, digamos, circunstancial. El hecho de que el diálogo tiene que ser no solamente estoy informando, sino que estamos compartiendo sabiduría de la vida. Eso es muy sabio lo que está escrito ahí. La información no transmite sabiduría, transmite intereses mezquinos muchas veces de pequeños grupos. ¿Cómo puede surgir ahí afecto y cariño? En una sociedad hiper, súper, recontra individualista. Hablar de diálogo es hablar mi relación con los otros, mi escucha de los otros, mi disponibilidad a descubrir los tesoros que pueden haber fuera de mi ámbito y de otro. Entonces, en un contexto de en que la gente es cliente o en que la gente deviene consumidora de lo que le ofrece en los centros, la sociedad mercado, que es profundamente indolente. En esta pandemia, ¿qué nos ha demostrado? Cuando un señor representante de un organismo empresarial dice, las empresas y a los privados no nos han convocado para ver qué hacemos frente. Ah, necesitas que te convoquen. Fíjense ustedes, lo ha cambiado, ¿eh? Pero eso me pareció al principio de la pandemia una mezquindad. Es lo que el Papa dice acá. El Papa nos está diciendo cómo tenemos que combatir una cultura del descarte. Estamos en una sociedad en la que está bien calculado quiénes pueden sobrevivir y quiénes es mejor que vayan a otro lado. La pandemia para algunos parecía casi como confirmar sus cálculos medios maltusianos, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, es fundamental eh, esto de la sabiduría. La sabiduría
ya no la podemos parametrar, sino que tiene que ver con el sentido. ¿Qué sentido le damos a la vida? ¿Qué sentido estamos compartiendo? Y no solamente qué cháchara o qué palabras, para volver sobre ese tema. Por eso habla de algo que me parece fundamental. Dialogar parte de reconocer al otro como interlocutor válido y no como para decir, ya habla, te concedo unos minutos, ¿no? Pero en realidad no creo en nada de lo que dice este señor. No sé. Entonces, o este niño, o este adolescente, o esta persona enferma, lo que fuera. Entonces, ¿cómo hacer para que el encuentro, la forma de encontrarse, devenga un modo de ser, un ethos, sin acento circunflejo, es decir, una costumbre, una cultura, una manera cotidiana de ir siendo gente? El Papa, además, habla de una cuestión que me gustaría señalar. Habla de la importancia de los consensos. Oiga, estamos en una sociedad, el país está en una situación en que se ha polarizado, ha salido, es como si hubiéramos destapado los buzones y ha salido todo lo de inhumanidad que tenemos acumulado, muy bien ordenadita, hasta religiosamente bien barnizada en algunos sectores, ¿no es cierto? ¿Cómo transformar esto, esta incapacidad de llegar a consensos mínimos básicos? Hay quienes han trabajado, esto no está en la encíclica, ninguna encíclica es perfecta, felizmente, en que se habla de la sociología de los consentimientos. Consentir, aunque no se esté en consenso. Porque trabajamos esto de democracia, mayoría, minoría, ¿no es cierto? Entonces, por 2 puntitos de diferencia, ya, se ganó una selección, mayoría, minoría. Lo que es importante es que nadie se consiente hoy día. Perdí, ataco. Gané, me creo la última chupada del mate. No. En las organizaciones, con jóvenes, con niños, con empleadas del hogar, se trabaja no solo a partir de los consensos, difíciles de lograr en situaciones polarizadas como las que hoy estamos viviendo en el país, sino de consentimiento, es decir, dejar una especie de agenda B con cuestiones planteadas que no logran un consenso, pero que hay que ponerlas como una conciencia crítica de lo que vamos haciendo en nombre de las decisiones que hayamos tomado en conjunto. Hay que reaprender la democracia, hay que reaprender que mayoría, minoría no es el único ideal. Y lo digo también porque con los jóvenes ha habido experiencias fundamentales. Cuando no fue posible convencer a un grupo de jóvenes en el norte de esta ciudad para una decisión que ellos tomaron, pero que no podía modificar una decisión tomada en una asamblea del conjunto. Uno de sus compañeros fue elegido para viajar a Alemania para un evento. Le dijeron que no. Bueno, después de 10 años nos encontramos en el entierro de un sacerdote que mataron en Guaral, y al salir nos dijeron, pues, ¿se acuerdan cuando ustedes vinieron a las 12 de la noche, llegaron a Guaral para decirnos que no estaban de acuerdo con la decisión que habíamos tomado? ¿Sí? Y no cedimos, y no aceptamos tampoco, cuando digo no aceptamos, quiero decir, la Coordinación Nacional no aceptó la propuesta de ellos y dijo, bueno, no va él, no va nadie, pues está bien. Después de 10 años nos dijeron,
ustedes tenían razón. Nosotros no queríamos que fuera ese compañero porque habíamos propuesto otro que tenía un vínculo político, etcétera, en Europa y que queríamos que fuera. No importa que hayan pasado 10 años. Esa agenda quedó ahí, esa especie de agenda B, que nos sirve como conciencia. No para decir, ya ven que nosotros teníamos razón, que ustedes estaban equivocados. No, no para el reproche, porque aunque no estemos plenamente en consenso, trabajamos en la perspectiva que el conjunto ha aceptado. Y no se sabotea. Reaprender la democracia. El país necesita reaprender que es la democracia. Si no, no hay esto tan importante, ¿no es cierto?, del diálogo. Hay juristas, mira, hay juristas que sostienen que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es porque existe una constitución que habría que revisar permanentemente, ¿no es cierto?, sino la capacidad de diálogo con todos y con todas. Esto es clave. El Estado de Derecho está fundado en la calidad del diálogo, también con los que nos piensan como uno. Así es. Ese es el Estado de Derecho. El Estado que intenta dialogar, y dialogar no quiere decir someterse, ni tampoco imponer. Es una búsqueda, con todos sus bemoles, también con errores. No por ser democráticos no nos equivocamos, no. Por eso, mantener esa especie de reserva crítica para decir, ¿se acuerdan que cuando se discutió esto, hubo quienes pensaron de otra forma, aunque no tuvieron mayoría, es verdad, y la decisión fue por otro lado, pero hay que recuperarlo? Como esos jóvenes que 10 años después nos dicen, tenían razón, pero nosotros estábamos entarrechinados en que fuera otra persona. Entonces, yo quisiera recordar algo que me parece fundamental en ese capítulo. Hay que recuperar la amabilidad, dice el Papa en el número 222 de su encíclica. Oigan, hay una forma tan grosera, tan despectiva, como para afirmar personalidad, donde la amabilidad aparece una debilidad, igual que la ternura que me estaba preguntando la compañera. Igualito. ¿Para qué ser tiernos? Hay que ser duros. Si no, no te hacen caso. El que no llora no mama. Cuando hables con Padón y dile que estás hasta el 100 para que vengan. Si no, no vienen. Dramatiza. ¿Cómo? O sea, la palabra no tiene peso. Es decir, cómo son las cosas. Tengo que exagerar. Estamos en esa cultura. El Papa nos dice, hay que recuperar la amabilidad. Y cita el texto de los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Recuperar la amabilidad. Oigan, con todas esas babosadas que se están diciendo hoy, ¿no es cierto?, de comunistas, sabe Dios qué terroristas, el lenguaje sirve para... Podemos hablar de que nuestro Perú, hoy, en este contexto, en esta coyuntura, es capaz de recuperar la amabilidad, que no es una debilidad. Solo puede ser amable y estar por encima de nuestras mezquindades. Entonces, yo creo que el mensaje de esta encíclica es muy pertinente también para el escenario político que toca vivir a nosotros peruanos en este periodo difícil, pero de estas crisis puedan salir las audacias prudentes necesarias para una gran transformación. Una de ellas, recuperemos la amabilidad en el trato cotidiano, permanente, a todo nivel, absolutamente a todo nivel, desde las más altas autoridades
y a cuidar también las expresiones que utilizan. Y ahí nadie puede decir, no está bueno de ver, porque todos empleamos a veces por el entusiasmo expresiones que no van en la línea de recuperar la amabilidad. Y una última cuestión, si me lo permite. El diálogo supone respeto. Oigan, pero respeto. El respeto es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque por respeto entendemos, yo no me meto en lo tuyo, tú no te metas en lo mío. O sea, cada cual va por donde diantre. ¿Es eso respeto? Puede haber respeto sin una actitud de reflexión que apele a sabiduría, que apele a nuevos sentidos de las cosas que hemos asimilado, que hemos hecho nuestras, que forman parte de nuestra personalidad y de nuestro comportamiento cotidiano. Respeto no es, no te metas con lo mío porque yo no me meto con lo tuyo. Ese es el hiperindividualismo. ¿Qué me interesa? Abstenerse y no participar. Y hubo una pregunta que no ha sido respondida, que es justamente ese protagonismo junto con otros, no sé. Pero la dejamos para la próxima, si me parece. Alejandro, maravilloso, extraordinario, realmente. Mira, a través de esta entrevista, pues nos has ayudado a conjugar una cantidad de verbos. Mira, revisar, reaprender, entregar, retomar, buscar, recuperar, aprender, desaprender, reflexionar, ser, abstenerse, interlocutor, y luego esto que nos has, diríamos, a través de todo lo que nos has dicho, nos llamas, ¿no? Nos invitas a mirarnos dentro. A mí me encantó eso de somos la palabra. Somos eso que hacemos, somos lo que decimos, lo que dejamos de decir. Y esta invitación última, ¿no? Ternura, cuando hablas, tiene que ver en este contexto que vivimos con amabilidad, ¿no? Con esta actitud que articula calidad y calidez. Pues yo creo que tenemos tantas cosas para empistarnos en arriesgarnos con audacia a aprender a dialogar como condición humana, por usar tu título de este libro, y descubrir, ¿no? Esa pedagogía de una ternura que es política realmente, que es de convivencia social. Gracias infinitas, Alejandro. Ha sido espectacular. Gracias a ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima, Alejandro. ¿Por qué Chao. no? Sí, claro, habrá otra oportunidad para seguir profundizando. Un abrazo Gracias. muy fuerte. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias a ti.